Esto me pasó alrededor de 1900, cuando tenía 19-20 años. Mi amigo me dijo que esta era la venganza karma más jugosa que había escuchado en su vida y que debería publicarla aquí. Si alguna vez te engañó alguien a quien amas, esto es para ti. Resumen al final. Perdón de antemano por la pared de texto, pero esta es una venganza y un karma emocionalmente devastadores. Y por esa razón, sentí que los detalles eran importantes. Yo estaba soltera, después de unos 5 años con mi entonces novio, y por fin había reunido el valor para decirle a mi amor platónico del colegio, llamémosle DN, idiota, lo que había sentido por él durante los últimos 7 años, desde la primera vez que nos conocimos. Aún era relativamente nueva en el noroeste del Pacífico después de dejar mi hogar en Alaska. Y pensé, bueno, él está en Alaska y yo aquí, y nunca regresaré. Así que mejor digo lo que nunca dije. Obtengo la respuesta que estoy segura que vendrá y sigo con mi vida. Estaba bastante segura de que, una vez que pusiera todas las cartas sobre la mesa, ya no querría ser mi amigo, o me diría algo como, no me gustas de esa manera. Lo máximo que esperaba era una conversación incómoda, que quizá explicara mis comportamientos a lo largo de los años que lo había conocido. Para mi sorpresa, correspondió a mi expresión de amor sincero. DN y yo habíamos sido amigos todo ese tiempo. Y aunque nunca le di pistas, sí se lo conté a mi mejor amiga en ese momento. Incluso nos besamos una vez en nuestro primer año escolar juntos. Y aunque yo quería, nunca presioné ni lo busqué más, dándole la oportunidad de tomar la iniciativa, cosa que no hizo. Sus palabras conmigo fueron poéticas y llenas de promesas, incluyendo cosas como siempre me gustaste y nunca supe cómo acercarme a ti. Y tenía tanto miedo de que me rechazaras y quedara en ridículo, y cosas así. Lo mismo que yo le había dicho. 7 años después, sin tener la menor idea de que iba a reaccionar de esa manera, eso me hizo cuestionar mi decisión de nunca volver. Nunca. Después de la llamada telefónica en la que nos declaramos amor, esa palabra nunca me pareció demasiado extrema. Si relajaba esa decisión, quizá tendría la oportunidad de tener la relación que había querido por tanto tiempo. Tenía además la gran ventaja de un familiar piloto, lo que me permitía volar con pase de acompañante bastante seguido. Así que decidí volar a Alaska cada par de semanas para ver a DN. Una vez que la noticia corrió, todos en nuestro círculo de amigos exclamaban, «Dios mío, tú plus DN. Siempre esperé que ustedes dos terminaran juntos. Son la pareja perfecta». Me parecía súper cursi y romántico, pero en realidad me hacía sentir validada y bien, porque eso era lo que yo había imaginado y deseado que dijeran de nosotros. Siempre fui muy cuidadosa de evitar salir o incluso coquetear con cualquiera de la escuela, para evitar dramas interpersonales y chismes que podrían haber arruinado mucho más que mi educación. Después de varios meses viajando para verlo cada 2 semanas, me pidió matrimonio. Le dije que sí, y sin dudarlo empecé a planear mudarme de nuevo a Alaska para estar juntos y comenzar nuestra vida allí, en nuestra ciudad natal. Hice mis planes de mudanza, empacando todas mis pertenencias y enviando todo por paquetería. Afortunadamente no era mucho, porque aún era muy joven y no tenía muebles. DN y yo íbamos a vivir juntos en su casa, donde tenía un compañero de cuarto. Llamémosle Hombre Bicicleta, HB, a quien nunca olvidaré, y ya verás por qué. En los pocos días antes de mi vuelo final de regreso a Anchorage, empecé a sentirme algo mal y con malestar. Después de varios días así, seguí mi intuición y me hice una prueba de embarazo. Descubrí que estaba embarazada y estaba tan feliz que lo llamé una noche para contárselo. Ya había una fiesta en su casa. Hablé brevemente con DN y le dije, «Tengo una noticia que quiero compartir contigo». Y él me respondió, «Pero primero tengo que contarte sobre esta artista genial». Y me habló de una chica que había llegado a la fiesta. Llamémosla Tho T. Sí, un apodo horrible, pero lo usé porque me dio risa cuando se me ocurrió. Me molestó la manera en que hablaba de ella, y entendí que no era el momento para una gran revelación.
Creo que le dije a DN algo como: no hagas nada de lo que luego te arrepientas. Me pidió que lo llamara más tarde para darle la noticia, así que le dije que lo haría, y lo hice. Horas después, quien contestó el teléfono dijo que DN estaba allí, pero no podía hablar en ese momento. Sentí un horrible vacío en el estómago, porque ya tenía la intuición de lo que estaba pasando. DN nunca me devolvió la llamada esa noche. Lo llamé a la mañana siguiente. No contestó. Estaba destrozada. Esa tarde por fin hablé con él y le recordé: tengo una noticia, pero me interrumpió diciendo: tengo que contarte algo. Y esa sensación de vacío en el estómago se convirtió en náusea. Admitió que me había engañado con Todd, justo mientras yo trataba de comunicarme con él la noche anterior. Le colgué el teléfono y vomité. No me llamó de vuelta para preguntar cuál era mi noticia. Más tarde lo llamé para reprenderlo verbalmente, y lo único que pudo hacer fue pedirme perdón y decir que fue un error, y que aún quería que yo fuera a estar con él. Le dije que no había ninguna posibilidad de que me casara con él después de eso. Eso no fue un error, amigo. Fue una elección. Le dije que iría allá a recoger mis cosas y luego me iría para siempre. Me costó toda la fuerza emocional que tenía expresar mis pensamientos sin gritar. Perdí el embarazo esa semana. A eso se sumó la devastación absoluta de darme cuenta de que esta persona que había deseado durante tantos años en realidad no tenía la intención de una relación comprometida después de pedirme matrimonio. Y luego tuve que enfrentar el dolor inmenso de perder mi primer embarazo. Y para colmo, tuve que volar a Anchorage semanas antes de Navidad para recoger todas las cosas que ya había enviado por paquetería. Esperar a que llegaran, sin tener otro lugar a donde ir más que la casa de DN. Tuve que verlo y estar cerca de él después de que me rompiera el corazón por completo. También sabía que todos nuestros amigos en común y nuestras familias o bien se enterarían de la verdad o bien escucharían mentiras si DN intentaba salvar su reputación con respecto a su error. No conocía a DN como alguien así, pero tampoco lo conocía como alguien que engaña, así que no podía confiar en ninguna suposición sobre lo que haría. Así que subí al avión, volé al norte a Alaska y, por supuesto, DN no recordó que el día anterior me había dicho que iría a buscarme al aeropuerto. O quizá no pensó que valía la pena. Fuera lo que fuera, fue la sensación más horrible que me olvidaran y me dejaran abandonada allí. Aún más humillante fue cuando una pareja de ancianos en el aeropuerto me vio esperando sola. Percibió mi vibra de chica perdida y me preguntó si estaba bien. Perdí la calma. Rompí en llanto en el aeropuerto. Aparté a la bienintencionada pareja porque no podía mantener la compostura lo suficiente como para agradecer cualquier ayuda que pudieran ofrecerme. Al final tomé un taxi y fui a su casa. Golpeé la puerta hasta que no sentía las yemas de los dedos y el ruido, finalmente, despertó a HB, que me dejó entrar. DN estaba en su habitación, tirado en la cama. Yo me quedé en el sofá de la sala esperando. No sabía exactamente cómo confrontarlo, así que no lo hice. Él ya sabía cómo me sentía después de nuestra llamada tras su confesión. Actué como si ya no me importara, porque lo último que quería era parecer una ex loca. No iba a permitir que su comportamiento y decisiones mancharan mi reputación, así que fingí estar tranquila y desapasionada, como si todo fuera simplemente el final de una relación. Me mantuve al margen tanto como pude. DN debió interpretar eso como una señal de que solo éramos amigos, como si nunca hubiéramos tenido una relación, como si nunca me hubiera pedido matrimonio. Y tuvo la brillante idea de invitar a Todd para que me conociera. Resultó que DN le dijo a Todd que yo solo era una amiga, y nunca le habló de nuestra relación, del compromiso, de mis visitas frecuentes para verlo, de mi mudanza allí para estar con él, etc. Era como si me hubieran borrado y desechado. Mirando atrás, este es un ejemplo clarísimo del patrón de relación de un narcisista. Idealizar, devaluar, descartar,
cada momento entre mi llegada y mi partida fue solo llorar y sentirme tan herida que me destrozó por completo. Había sacrificado a mi familia, que para entonces ya se había mudado al noroeste del Pacífico. Dejé mi trabajo para poder regresar a Alaska y estar con DN. Estaba tan metida en la idea de una relación con él que ni siquiera sentía que había hecho sacrificios por ella. Pero sí los hice. Y me golpeó el hecho de que sacrifiqué familia y trabajo, que nunca me habían hecho daño. Al menos, no de la manera en que DN me lo hizo. Me arrepentí de haberlos dejado para estar con DN y su promesa vacía de amor. Cuando la noticia se difundió entre nuestros amigos en común y su familia, nadie podía entender por qué DN y yo estábamos separados. Mientras todos comprendían por qué lloraba y estaba molesta, nadie sabía realmente qué hacer con ese flujo constante de lágrimas. Mantuve la compostura lo mejor que pude para no parecer la ex loca. Todo esto sucedió frente a personas que nos conocían a ambos desde hacía años. Estaban perplejos con Todd y lo que estaba haciendo con DN. Ellos mismos armaron las piezas del rompecabezas. Yo mantuve la boca cerrada y solo decía hechos cuando me lo preguntaban. Sí, DN prefiere estar con ella, así que está con ella. Yo estoy aquí esperando a que lleguen mis cosas para poder enviarlas de vuelta. Y luego tomaré el próximo vuelo para salir de aquí. Un día de las aproximadamente 2 semanas que estuve allí. A ver, ¿recuerdas? Salió de su habitación, me vio y mi silenciosa cascada de lágrimas, y simplemente me dijo: DN es un completo idiota. Si fuera tú, también estaría llorando. Por alguna razón, eso me hizo sentir mejor con todo lo que estaba pasando. HB era un tipo musculoso y rudo para una joven como yo, y que él dijera eso me hizo sentir que el mundo no era tan cruel después de todo. Aún no le había contado a nadie sobre el embarazo ni sobre la pérdida, porque aunque estaba de duelo y con dolor, si mencionaba algo de eso, sabía que me tratarían como a una ex loca inventando historias para hacerlo sentir peor o para que todo fuera sobre pobre de mí, y simplemente no necesitaba más mierda encima. Sufrí en silencio y perfeccioné el arte de llorar sin hacer ruido para no llamar la atención de nadie sobre mi dolor. Durante esas 2 semanas, DN invitaba frecuentemente a Todd. Probablemente pensaba que para mí no era gran cosa. No estaba pensando en mí ni en cómo su comportamiento me afectaba. Yo estaba en estado de shock. Nunca pensé que me trataría así, después de conocerlo tanto tiempo y nunca haberlo visto comportarse de esa manera. Me quedé en el sofá mientras ellos se divertían en la habitación de DN, al alcance de mi oído. Un movimiento tan cruel que aún me sorprende que no aparezca inmediatamente en el diccionario bajo la definición de sociópata. No tenía energía para confrontar a DN o discutir sobre por qué hacer algo así era cruel y despiadado. Si él no lo sabía, ya, decírselo no le enseñaría los conceptos básicos de empatía. Estaba tan enojada con él que quería lastimarlo aún más de lo que él me había lastimado a mí. Antes de irme, elaboré un plan para arruinar su nueva relación con Todd. Aquí es donde entra el plan de venganza. Soy bisexual y sabía que Todd era al menos flexible en ese sentido, y obviamente estaba dispuesta a avanzar rápido con alguien. Así que, en otra noche de fiesta, una ocurrencia aparentemente común en esa casa, logré tener a Todd sola antes de que se emborrachara, el tiempo suficiente para seducirla. La encerré con ella en la habitación de DN, mientras los demás se emborrachaban demasiado para notar que algo podría estar pasando allí. DN estaba ocupado con los invitados y quizá ni notó que faltábamos. Cuando terminamos, le conté por qué estaba allí y le hablé de mi historia con DN. Con una frialdad y apatía implacable que ilustraba lo muerto que estaba DN para mí, le dije: si a él le importo lo suficiente como para pedirme matrimonio y luego hacer lo que hizo contigo, después de que lo he conocido durante años, solo imagina lo que hará contigo. De repente, ella entendió por qué yo había estado tan seria cuando me la presentaron. No tenía idea de que yo fuera algo más que una amiga inocente de DN. No sabía por qué estaba en Alaska, ni por qué estaba esperando las cajas, no sabía nada.
Se sintió profundamente culpable y arrepentida, a pesar de que no sabía mejor. Había sido engañada, y yo había sido demasiado comedida para perder la calma o armar un escándalo en una fiesta en la casa, o frente a alguien más, como habría sido esperado. Cuando estuve a solas con ella, le conté todo, incluyendo cómo lo había deseado desde que tenía 12 años, porque mis hormonas adolescentes no sabían mejor. DN entró y nos vio, y debió asumir que no pasaba nada, solo porque no había nada violento o terrible sucediendo en ese momento. Eso fue o arrogancia o embriaguez de su parte. No hubo confrontación, de nuevo. La fiesta continuó y Todd se fue. Al día siguiente, DN me preguntó qué estaba haciendo con Todd. Le dije, ella era un pedazo fácil y no me sorprende que hayas podido estar con ella el mismo día que la conociste. Yo simplemente hice lo mismo que tú. ¿Nota? No la veía de esa manera. Se lo dije porque era lo más humillante que pude pensar para él. La expresión en su rostro parecía indicar que su pene se había encogido y retraído dentro de su cuerpo. Se veía más mortificado que nunca lo había visto. Yo todavía mantenía mi cara de póker. No sabía qué decir después de eso, así que no dijo nada y cambió de tema. Lo hice sentir tan pequeño e insignificante como él me había hecho sentir a mí. Misión cumplida, o eso pensé. Hay más. Finalmente recogí mis pertenencias y las envié directamente de vuelta de donde vinieron. Me subí a otro vuelo un día o dos después y no volví a ver a Todd. No supe nada de DN durante los siguientes 5 años. 5 años después, estaba casada y acababa de enterarme esa semana de que estaba embarazada de mi primer hijo. Recibí un correo de DN. Me rastreó por redes sociales en 2005. Dijo que quería ponerse al día conmigo y accedí con una llamada, pensando que iba a presumir sobre estar casada y tener un hijo o algo así. DN me contó todo el karma que le pasó después de que me fui. Dijo algo como, no te volviste loca mientras estabas aquí, pero lo que hiciste plantó una semilla que creció y destruyó mi vida. No dijo esas palabras exactas, pero algo muy cercano. Creo que usó la palabra cáncer en algún momento. Quizá mis intenciones de vengarme de mi feto muerto invitaron a mis ángeles guardianes, o más bien demonios, a intervenir en la situación. Karma en orden de aparición. Todd lo engañó con su mejor amigo y se mudó con él, solo 2 semanas después de que me fui. Ay, lo despidieron de su trabajo en Nochebuena. Su jefe era otro amigo en común que se enteró de lo que me hizo y decidió que no quería al tipo trabajando en su tienda de videos. Ay, su camioneta se descompuso frente a una estación eléctrica y la remolcaron. No tenía dinero para recuperarla, ya que perdió su trabajo. Así que también perdió la camioneta. Ay, bastante grave si vives en un lugar como Alaska, en pleno invierno. Su familia se enteró de lo que pasó conmigo y lo desheredó. Ay, me pareció extremo. ¿Qué escucharon exactamente? Nunca lo supe, pero lo atribuí al karma. Después de que Todd se fue, sus amigos restantes, como era de esperar, hicieron otra fiesta en su casa. Pero esta vez, dejaron a DN completamente borracho. Luego lo golpearon y lo sacaron de su propia casa a un banco de nieve y lo dejaron afuera con llave. Se refugió en la casa de un vecino, pero luego tuvo que salir del estado porque todos sus amigos restantes lo habían repudiado. No tenía familia, ni trabajo, ni camioneta, y ahora estaba soltero, sin siquiera una Todd en quien apoyarse. Cuando hablamos, él vivía en Texas, replanteándose su vida, y quería saber cómo estaba después de que terminó nuestra amistad de compromiso. Y fue entonces cuando decidí que era el momento adecuado para decirle sobre el bebé que podríamos haber tenido. Y luego, distinguidos invitados, fue cuando él empezó a llorar, y yo le conté lo mucho que me dolía, y que no pude decírselo antes, por las razones que mencioné antes. Y entonces escuché su llanto completo por teléfono. Sollozaba y no podía dejar de disculparse. Dijo, no tenía idea de que estabas embarazada. Sentí un momento de rabia indignada, y lo sublimé con otro gesto de póker en mi respuesta fría y desapasionada. Tuvimos sexo, así que no es como si fuera imposible que eso sucediera.
Traté de decírtelo. En ese momento, era más importante que confesases tu horrible elección que escuchar mi noticia. No tenías ni idea de que estaba embarazada porque no te importaba saberlo. Ni siquiera preguntaste. Más sollozos al otro lado de la línea y más disculpas de las que jamás había escuchado de nadie en mi vida. Terminé la llamada diciendo: está bien, no te odio. Quise decir, te compadezco, pero me contuve. Las cosas están mejor para mí ahora. Estoy casada y acabamos de descubrir que estamos embarazados de nuestro primer hijo. De todas formas, ha sido muy agradable ponernos al día y saber qué pasó en tu vida. Lamento que haya sido difícil. Mantengámonos en contacto. No lo hizo. No sé por qué se molestó en contactarme en primer lugar, porque debía tener alguna idea de cómo iba a ir esa llamada. Pero probablemente no contaba con enterarse de que podría haber sido padre y que podríamos haber tenido una familia juntos. Si tan solo no hubiera aplastado el corazón de alguien que realmente se preocupaba por él. En retrospectiva, esa relación no fue más que yo, confundiendo su encanto, sus palabras, y mi fascinación y anhelo con amor verdadero. Pasé mucho tiempo preguntándome qué había hecho para merecer que él me hiciera todo eso. Lo que no entendía era que él no hizo nada de eso por mí, ni para castigarme por alguna razón. Hizo todo eso porque la única persona en la que pensaba era él mismo. Me tomó muchos años más aprender a identificar comportamientos narcisistas. Y ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que escapé por poco de quedarme atrapada en Alaska y comprometida románticamente con una persona con poca capacidad de empatía, que no siente remordimiento cuando hace daño a alguien. Aprendí cómo vengarme, manteniendo mi gracia y compostura, diciendo solo los hechos, guardando mis emociones para mí y manteniendo mi comportamiento firme, el tiempo suficiente para sembrar la duda en el corazón de la nueva otra mujer. 5 años después de que aplastara mi corazón, lloró lo suficiente como para llenar una botella con sus lágrimas, y mi satisfacción las vertió sobre las flores en la tumba de nuestro pequeño y muerto feto. Lo siento, bebé.